Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy continuaremos con nuestro tema acerca de la educación inclusiva y para esto nos acompañará un experto, un directivo docente y docente que ha hecho la apuesta por una escuela inclusiva y desde su contexto particular nos contará su experiencia. Para iniciar, empezaremos con nuestra lectura acostumbrada. Hoy con el libro negro de los colores, escrito por Menena Cotín, Rosana Faria, en el año 2008, su tercera edición, por Ediciones Tecolote. Bien, pues este es un libro bien especial. Quiero contarles que está también escrito en braille y es todo negro, pero vamos a pensar en los colores a través de la narración. Dice así: según Tomás, el color amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los pollitos. El rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma en un raspón en la rodilla. El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas. A veces huele a chocolate y otras veces huele mal. Dice Tomás que el azul es el color del cielo, cuando saca a volar su grande cometa y el sol calienta su cabeza. En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata. Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo, salen todos los colores a pintar un lindo arco iris. Para Tomás, el agua sin sol no es gran cosa. No tiene color, ni sabor, ni olor. Él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de limón. Y el negro es el rey de todos los colores. Es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo arropa con su cabellera. Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y los saborea. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita han quedado. Escuchemos entonces a nuestro invitado de hoy. Buenos días a una emisión más de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy, como les decía, con la introducción a un tema también de educación inclusiva que nos ha llamado mucho la atención y en la cual hay algunos desarrollos importantes en Colombia y especialmente en Bogotá que queremos que se conozcan y se reconozcan. Hoy tenemos con nosotros a Hugo Florido, un directivo docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, doctor en educación, y en la actualidad recién conforma la mesa que va a definir la política educativa para nuestra ciudad como directivo docente. También es docente en el nivel de la educación superior en los campos de pedagogía, didáctica, investigación, evaluación y estudios ambientales. Tiene una amplia experiencia en la gestión del currículo de educación básica y media como directivo docente rector, específicamente orientada a los planes de mejoramiento académico y mejoramiento de la
a través de modelos pedagógicos alternativos. Tiene una participación amplia en equipos de gestión, dada su postulación ahorita también por ese reconocimiento que se hace a su labor en la gestión académica y administrativa en el distrito de Bogotá. Consultora en pedagogía y didáctica, en especial con referencia a proyectos de integración curricular y fortalecimiento del conocimiento profesional de docentes. Tiene una amplia experiencia en la planificación de proyectos de investigación social y desarrollo de la comunidad y también en las áreas de educación ambiental, que es una de sus líneas. Con nosotros está un amigo, un líder en todos los proyectos de educación inclusiva en Bogotá y alguien que desde su misma experiencia hoy nos compartirá todos los desarrollos que ha hecho por una comunidad ubicada en la localidad de Los Mártires, en el Colegio República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, Hugo. Primero quiero agradecerte pues que el afecto nos une por todo lo que tiene que ver con la educación, pero también el afecto nos ha unido desde la investigación y desde toda la compañía que hemos podido tener en los procesos académicos y de investigación. Bienvenido, te agradezco el estar aquí en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Y bueno, empecemos a conversar sobre un tema que tú eres un experto. ¿Qué significa para Hugo, en el contexto de Hugo, la educación inclusiva? Gracias, querida Ruth, por el saludo, por la invitación. Feliz de estar aquí en tu programa, con el ánimo de compartir algunas cosas y algunos saberes que ya se instalan en el proceso de desarrollo y de mi vida acerca de lo que significa la educación inclusiva. Comenzando por responder esta pregunta primera que me haces, considero que la educación inclusiva no es más que una toma de decisión de una institución educativa y de una comunidad para transformar la cultura escolar. ¿Para qué se transforma la cultura escolar en la educación inclusiva? Para constituir un ambiente de aprendizaje que garantice el derecho a la educación de todos los niños, de todas las niñas y los jóvenes, sin distingo de sus condiciones, sus situaciones, su procedencia, su condición de género, sus intereses o motivaciones. Eso quiere decir que la escuela se debe transformar a través de un proceso de educación inclusiva a convertirse en una escuela para todos. Bien, Huguito, en esa medida, bueno, yo le digo a Hugo así porque tenemos, digamos, unos lazos afectivos construidos a partir de todas esas inquietudes como maestros y lo he conocido así siempre. Pero Hugo también ha desarrollado algo que me parece muy importante y quiero hablar de tu liderazgo en ese sentido, Hugo, y es de esa apuesta en la línea de educación inclusiva que conozco cuando empiezas a hacer el doctorado, pero yo sé que es una inquietud que viene años atrás, o sea, el doctorado ayuda a definir un poco la línea, pero tú empiezas a construir toda una apuesta por unos lineamientos curriculares para la incorporación de la educación inclusiva en distintas instituciones y allí haces una producción académica importantísima que titulas El Libro Azul para la Inclusión. Yo quisiera que nos contextualizaras en qué significa el Libro Azul y nos hablaras de ese desarrollo. Bueno, quiero contarte que yo llego al Colegio República Bolivariana de Venezuela hace 10 años. Es un colegio que tiene un proyecto de educación inclusiva hace más de 25 años, pasando por todos los modelos. Más adelante, de pronto tengo la oportunidad de referirte un poco la historia de la institución. Y cuando llego a la institución me encuentro con que, a pesar de los avances que tiene una institución en materia de educación inclusiva, su referencia estaba afincada específicamente en el enfoque poblacional. ¿Eso qué quiere decir? Estaba teniendo unos buenos desarrollos, unas buenas prácticas educativas, una transformación de la cultura escolar de manera muy efectiva para atender a los niños con trastorno del espectro autista y déficit cognitivo. Pero de alguna manera se estaban invisibilizando otro tipo de características de lo que significa el derecho a la educación, que era reconocer que aparte de las poblaciones específicas de los niños que comúnmente han sido denominados con condición de discapacidad, en el colegio y en todas las instituciones del mundo están niños que atraviesan por situaciones psicosociales, culturales, inclusive psíquicas y por qué no emocionales, que merecen ser atendidos desde una perspectiva del derecho, garantizando precisamente que cuenten con todas las oportunidades, y de oportunidades me hago referencia a los recursos, los insumos, los ajustes razonables suficientes para que puedan aprender y estar en la escuela participando
participando. Y sobre todo, aunque suene cliché, porque normalmente sigue sonando cliché, que ellos sean felices en este ambiente de la educación, en este ambiente de la escuela, y que tengan algo con lo que poder soñar un futuro posible, un futuro deseable. En esa idea, en el 2013 me presenté precisamente al doctorado que cursé contigo, con el cual tuve un gusto y un honor ser tu compañero. Y una de las ideas que tenía yo, como creo que lo hicimos todos los doctorandos de ese momento, era generar una investigación que causara un impacto real en las comunidades con las cuales estábamos trabajando. Yo tuve una idea, era no conformarme con hacer una sistematización de la experiencia de una institución que merecía sistematizar y documentar qué era lo que había hecho, como una manera de recuperar la memoria histórica de la institución y poderle contar a las demás instituciones de la entidad territorial Bogotá, pero sobre todo a las instituciones en Colombia, cuáles eran las rutas que había escogido esta institución para poder hacer un proceso de educación inclusiva, de tal manera que ese compartir de saberes nos permitiera de alguna manera reducir las resistencias que aún persisten en la escuela para desarrollar procesos de esta naturaleza, de alguna manera acercar un poco más y motivar a los rectores, coordinadores, docentes de apoyo, orientadores, para que tengan una visión un poco más amable y un poco más, digamos, entrañable lo que significa hacer educación para todos desde una concepción de la aceptación de las capacidades diversas que tienen los estudiantes. En ese sentido, entonces, queriendo decir que me conformé, me lancé y me arriesgué a hacer una propuesta de establecer unos lineamientos curriculares. Inicialmente le llamé unas orientaciones, pero digamos con la orientación de mi directora de tesis, con la orientación de las personas que fungían como jurados de mi investigación en la tesis doctoral, encontraron que era posible que le denominaran unos lineamientos curriculares para la educación, para la incorporación de la educación inclusiva en Bogotá, toda vez que lo que yo estaba marcando ya eran unas tendencias y unas orientaciones que podrían seguir las instituciones en tanto decididas a hacer un proceso y afincar un proceso de educación inclusiva para Bogotá. Lo que está allí contenido no es más que la voz de mis estudiantes, no es más que la voz de todos los profesores que han trabajado durante 25 años, las familias que han pasado por allí, porque han pasado más de 3.000 familias que han hecho posible que este proyecto tenga algo que decir y algo que contar. Lo que yo hice fue colocarlo en un documento de propuesta que orienta a las instituciones en términos básicos de cómo asumir la educación inclusiva en el nivel normativo, en el nivel legal, en el nivel pedagógico, en el nivel didáctico, pero sobre todo cómo estructurarlo en lo curricular. Porque producto de mi investigación durante todos los años entiendo que el currículo es el componente y la dimensión que más se debe impactar en un proceso de transformación de la cultura escolar. Si no se deconstruyen los imaginarios, las creencias que hay en torno a la educación, si no se construyen las prácticas, pero también las acciones efectivas, pero también afectivas de relación con los estudiantes, es muy difícil poder lograr un proceso de educación para la diversidad. Ese libro azul para la inclusión no es más que el resultado de un trabajo exhaustivo con todos los profesores de mi comunidad, con todos los niños de mi comunidad, que en última lo que está ahí es la voz de ellos, porque es los que todos los días nos motivan a aprender diariamente cómo poder hacerlo de manera más efectiva, yo diría que de manera mucho más eficaz para que ellos puedan estar en un mejor lugar cada día. Entonces es un libro que está en disposición para que sea consultado por todo el mundo, porque está liberado de alguna manera. Es una decisión que yo tomé no como una forma de ser políticamente no correcto, sino como una forma de reconocer que el conocimiento derivado de lo público tiene que ser para el público en general. Y fue una decisión para mí muy buena, porque creo que en este momento ha llegado a miles de personas, padres de familia, educadores, docentes de apoyo, que han tenido la posibilidad de consultarlo y escoger de allí lo que les sirva, porque no es un protocolo, no es una receta para hacer educación inclusiva y tampoco se convierte en un derrotero que sea la única visión. Sencillamente es una propuesta dentro de muchas que hay para hacer educación inclusiva, y esa es la apuesta que tengo para que todo el mundo lo conozca y circule en el seno de la mayor parte de las instituciones de Bogotá y, por qué no, de nuestro país. Sí, yo quiero decirle a toda nuestra audiencia que al final encontrarán el link donde pueden consultar toda esta biblioteca azul, que es, enseguida vamos a hablar de ella, porque empezamos con el libro azul, porque es el primer desarrollo tal vez visible de toda esta experiencia que tú recoges, Hugo. Y yo quiero leer una parte del libro que me llama mucho la atención y está allí.
y me gusta mucho. Dice, este documento es sobre todo un homenaje a la diversidad de la vida, un homenaje a la infancia, la juventud y la humanidad, un homenaje al mundo y sus seres, un homenaje a la inclusión como símbolo de justicia, un homenaje a la esperanza de cambiar el mundo, un ajuste a la vez, un día a la vez, una vida a la vez, ninguna vez sin intentarlo. Así inicia el libro azul que invito desde ya a todos a consultar porque es, como dice Hugo, unos lineamientos que nos pueden empezar, que nos pueden dar la pauta para empezar a movilizarnos, a creer que la educación inclusiva es posible, no solo desde la teoría, porque allá hay una práctica, como lo dice Hugo, con sus más de 3.000 estudiantes, con todo un equipo docente y con el liderazgo de quien nos acompaña hoy. Hugo, en ese sentido, y partiendo de ese libro azul, sé que empiezas a promover muchas cosas. Cuando hablamos de educación inclusiva, sé que estamos todos nos reconocemos como los implicados en esa práctica, pero yo quisiera contextualizar un poco más esos 10 años que tú dices, pues dices es una institución educativa que lleva un proceso de inclusión hace 25 años, pero hace 10 años empieza como toda esa pasión acompañada con tu trabajo allí y quisiera que nos contaras esa experiencia específica de tu contexto escolar y la construcción que tú haces, las inspiraciones que has tenido allí y ese recorrido de esta institución por reconocer qué es una educación inclusiva. Yo creo que tengo que aceptar y poner en precisión que el primer inspirado cuando llego al Colegio República de Venezuela fui yo. Yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado y en una cosa que nunca eh, he guardado ningún reparo en decir es que llegué a la institución que ha posibilitado los mejores desarrollos personales y profesionales de mi parte. Eso tiene una connotación muy especial en tanto cuando yo llegué a la institución me inspiraron los profesores que vienen desarrollando este programa durante muchos años, me inspiraron todos los niños y los jóvenes que están en esta institución, me inspiraba la familia, que es la familia de Venezuela que estaba allí y me retaba de alguna manera a conseguir mejores espacios para promocionar de alguna manera y fortalecer el proceso de educación inclusiva. Uno de los primeros, digamos, de retos a los que yo me enfrenté era fortalecer el proceso de educación inclusiva que se estaba llevando en la comunidad. Y ya te digo, sin despreciar todos los alcances que tenía, encontré que había una capacidad instalada para atender una diversidad en su amplio espectro. O sea, que si bien era posible reconocer que el Colegio República de Venezuela venía atendiendo como único colegio público en la nación los niños con trastorno del espectro autista al aula regular, era posible entender que con esa capacidad instalada podríamos atender otro tipo de condiciones ontológicas y, por qué no, situacionales por las que atraviesan los niños y los jóvenes. Ya es suficiente con observar que la mayor parte de nuestros niños de los colegios públicos cuentan con adversidades suficientes para poder ser felices, para poder estar bien en el mundo de la vida, y es la capacidad instalada con la que contamos para poder darle un viro a un proyecto educativo institucional que merecía convertirse en un proceso educativo institucional a contemplar una posibilidad de hacer educación para la diversidad. Con todo esto me afinqué en el segundo reto y el segundo reto consistió precisamente en reconocer que el Colegio República de Venezuela merecía contarle al resto del mundo qué era lo que pasaba allí. Y me tomé una decisión que eso sí fue una decisión muy personal dentro de mi posibilidad de profesional, porque primero que todo, pues quiero precisar, como lo dijo Ruth, yo soy el directivo docente, soy el rector, tengo una capacidad comunicativa suficientemente amplia, tengo una posibilidad de entrar a muchos espacios y con todo, digamos, las acciones que yo puedo desarrollar, contarle cómo era lo que estábamos haciendo y siempre inicio mis intervenciones diciéndoles, aún con todas las equivocaciones que hemos tenido, aún con todos los desarrollos, podemos decirle que lo estamos haciendo bien. Y compartir la experiencia no tiene otra significancia que poder, eso que lo dije al principio, poder decirle a los rectores, a los profesores, a las mismas familias, no le tengan miedo a los procesos de aceptación de la diversidad de las capacidades. Eso que comúnmente se ha llamado discapacidad no es una condición contraria al desarrollo de las comunidades, al contrario, es una gran oportunidad para hacer de las comunidades de aprendizaje en lugares mejores para que todos aprendan. Y por esa razón, durante los últimos 10 años me he dedicado
de alguna manera a compartir la experiencia, porque creo que existen tres grandes categorías digamos, de instituciones, pero también de comunidades. Aquellas comunidades que se resisten plenamente a hacer un proceso de educación inclusiva, producto de unos imaginarios y creencias que tienen en torno a ella, porque se supone dentro de esa resistencia que hay imposibilidad de hacer un proyecto educativo de calidad, y muy por el contrario se puede hacer de mejor calidad cuando aceptamos la diversidad de capacidades, que reduce los desempeños de los estudiantes regulares, o eso que se han denominado neurotípicos, y peor aún, todavía hay algunas creencias acerca de que muchas condiciones de discapacidad tienen un efecto sobre los demás niños, es decir, que de alguna manera reducen las posibilidades y las capacidades de los demás niños que están compartiendo espacios con estas personas que han sido tradicionalmente sacadas. En un segundo lugar, en una segunda categoría, hay personas que tienen mucho miedo de aceptar niños con condiciones diversas y capacidades diversas en la escuela, porque en última la antropología lo ha definido muy bien, es una forma de vernos reflejados, es una forma de tener miedo de que nos pudo haber pasado a nosotros, es una forma de saber que nuestros hijos y nuestros nietos o nuestros sobrinos o nuestros hermanos pudieron haberle pasado a lo mismo. Entonces es un espejo el cual revela nuestra propia incapacidad para reconocernos como diversos. A esas personas que siguen teniendo miedo, la primera recomendación que se les hace cuando se comparte la experiencia es: decídete aceptarte como diverso, decídete aceptarte como diferente a todo el mundo, decídete a negociar contigo mismo la aceptación de tu diversidad, cualquiera que esa sea. Y el tercer grupo, que yo creo que es de los que más componen, por lo menos para Bogotá, porque con alegría lo puedo decir y lo puedo reconocer, está integrado por aquellas instituciones profesionales y familias que todavía están muy tímidas, que tienen las ganas, que saben que lo pueden hacer, pero que todavía tienen cierta timidez frente a eso. En cualquiera de los tres ambientes que acabo de anunciar, mi corresponsabilidad con el Estado y con la ciudadanía es llevar la voz de la educación inclusiva a todas las partes posibles para que se acaben las resistencias, se acaben los miedos, y los que sean tímidos se arriesguen a hacer una posible transformación de la escuela. Tú has mencionado algo bien importante, Hugo, y es el temor que tienen muchas familias a reconocerse. Yo quisiera que tú nos contaras en esas categorías que nos acabas de nombrar, experiencias concretas que recuerdes de cómo se ha llevado a cabo. Por ejemplo, ese temor a verse. Yo creo que es parte de los maestros, parte de las familias, porque el reconocimiento cuando los hijos tienen alguna condición por parte de la familia es complicado, pero además también nosotros como maestros entramos a jugar un papel bien importante allí en esa aceptación, en ese saber que está la condición, pero que hay muchas cosas que se pueden hacer en medio de esa condición. Entonces yo sí quisiera que nos nombraras esas prácticas especiales y específicas que ustedes han tenido allí en esas categorías que acabas de enunciar. Bueno, una categoría principalmente de la resistencia de las familias, puedo decir en este momento de una familia en especial, que teníamos un niño que voy a denominar en este momento Pedro. Pedro estaba en nuestra institución y tenía una condición de síndrome de Asperger que está dentro del trastorno del espectro autista. Recuerden ustedes que el trastorno del espectro autista tiene una amplia gama de condiciones y los niños que portan esta condición, porque la condición es parte de lo que sucede, no es niño, no es autista, el niño no es Asperger, tiene la condición, de alguna manera viene diseñado con ella, y pues definitivamente pues como viene es como por el hecho de que yo sea blanco y no sea negro, por el hecho de que sea pelo y no sea calvo, pues exactamente lo mismo, porque es una condición de carácter ontológico. Este niño en grado octavo, por la condición que tenía unas condiciones de limitación en la comunicación y la socialización, pero su desarrollo cognitivo era casi que podría decirlo que superior. Acá no me gusta mucho referirme a eso porque no creo en las condiciones superiores e inferiores en el desarrollo de la cognición, pero digamos que dentro de eso que se ha establecido, el coeficiente intelectual estaba muy por encima de la media. Eso quería decir que nuestro estudiante, a pesar de que era una persona muy introvertida, a pesar de que era una persona que se le dificultaba pues de alguna manera interactuar, pues su desempeño académico era el mejor. Y siempre era el mejor. Entonces todo el tiempo sacaba el primer lugar. Y una familia consideraba que él, por tener condición, entre comillas, de discapacidad, pues no tenía por qué tener el primer lugar en la escuela. Y me llamó en una reunión de padres y la familia me reclamó
que si era que yo le estaba regalando el año al estudiante, que por qué en su condición de discapacidad lo hacía acreedor directo a tener siempre primer lugar en la escuela. Eso es una manifestación clara de cómo las creencias de alguna manera permean procesos de prejuicio con respecto a las personas, de estigmatización con respecto a las personas y sobre todo de exclusión. Porque lo que en ese momento la familia quería era excluirlo de la posibilidad de ganarse el lugar que él mismo lo había hecho, porque era su mérito y era propio de sus capacidades. Eso por una parte. Por otra parte, el miedo a aceptar de las familias, porque yo una de las cosas que hago en la actualidad es que cada vez que me llega un estudiante nuevo a nuestra institución, pasa por una serie de entrevistas, no como una capacidad de selección, sino como una capacidad de invertir la ecuación y decirle, nosotros somos De una institución que conocerlo, juega, de de conocerlo, conocerlos y de decirles, conocer lo su primero que contexto. tenemos que hacer es articularnos escuela con familia, tener la posibilidad de saber quiénes son, de contarles qué escuela somos para saber ustedes qué van a recibir y tengan, por lo menos de primera entrada, pues una actitud de bienvenida. Y es increíble conocer, pues cuando digo que es increíble es por qué en el siglo XXI y por qué en el año 2020 aún persisten ideas de padres de familia que dicen, yo le presento a Juan, Juan está conmigo, tiene 5 años, él nació con el síndrome del espectro autista, pero yo tengo un hijo normal. O yo tengo 3 hijos más y todos son normales porque es que el único que tiene condición de discapacidad es Juan. Como si eso me pusiera a mí en la idea de creer que la familia no está dañada en su totalidad, como si creyeran que la aparición de un sujeto con una condición o con una situación específica hiciera que la familia se fragmentara. Esos son todos los imaginarios que hay que cambiar porque eso produce bastante, es muy lesivo para la vida de los estudiantes, porque muchas veces en el común de, digamos, de las personas se cree que las actitudes, pero sobre todo las referencias que yo hago verbal frente a los niños que tienen una condición de discapacidad, ellos no la sienten. Muy por el contrario, ellos saben qué está pasando en el mundo. Ellos perciben qué está pasando en el mundo. Entonces ya no más la posibilidad que de las familias, desde la escuela y de la sociedad, hagamos sentir a esos seres humanos que tienen condiciones diversas para su desarrollo, que estamos observándolos como alguien diferente. Los tenemos que observar reduciendo la diferencia, aumentando la capacidad de aceptar la diversidad. Hay una brecha enorme en considerar que alguien es diferente a que es diverso. Cuando alguien es diferente, yo lo separo del grupo, lo excluyo del grupo. Cuando yo considero que el otro tiene características diversas o es diverso en sí mismo, lo invito a que esté en el centro conmigo porque yo mismo me reconozco en él. Es contrario a lo que está diciendo el miedo de verse al espejo. Cuando yo me observo en el otro, en esa posibilidad de empatía, en el reconocimiento de la diversidad, reconozco que yo soy tan igual como él porque soy igualmente diverso. Podría contarte muchas otras experiencias de lo que significa pues esas categorías de la resistencia, del miedo y también digamos, todavía de la timidez que hay con respecto a procesos de educación inclusiva. Cuéntame. Tú dijiste una frase que me parece importante analizarla y es común, tú dices, es diferente, lo diferente, valga la redundancia, y lo diverso. Y hay una frase muy cliché también, y es que decimos, hay que reconocer la diferencia. Entonces, debemos cambiar esa frase por reconocimiento a la diversidad. A la diversidad. No a la diferencia, sino reconocimiento a la diferencia, Bien. en tanto que reconozco que el otro es diverso a lo que yo soy, pero no por eso debe ser excluido o debe estar en un lugar aparte, ¿cierto? Es Hablemos que sobre esa frase. la diversidad comporta dentro de un grupo que es en común unión, o sea, que unifica ciertas características, que da cierta unidad a determinada población, se presentan características específicas en los integrantes de ese grupo, pero como cohesión grupal sigue siendo exactamente lo mismo. Las características esenciales siguen siendo las mismas. Cuando yo observo la naturaleza y digo que la naturaleza es diversa, es porque puedo observar un bosque, que en este momento yo tengo un bosque aquí al frente mío y observo que todos los árboles son iguales en esencia. Todos tienen una raíz, todos tienen un tallo, tienen unas hojas. Pero las hojas de ellos son de carácter diverso, las formas en que están las ramas dispuestas son diversas, porque aparecen como características muy diferentes entre cada uno de ellos, pero en esencia siguen siendo árboles. Nosotros los seres humanos igual. Nosotros los seres humanos en esencia tenemos características que nos permiten relacionarnos, comunicarnos, participar y aprender. Pero hay ciertas características que aparecen como diferenciales para cada uno de nosotros. Por esa razón es que no todos somos futbolistas.
Por esas razones que no todos somos cantantes, por esas razones que no todos somos profesores, porque definitivamente esa diversidad de formas de entender la vida, de entender el mundo, nos llevó a escoger y a tener ciertos intereses por una área de estudio, por un área de comprensión del mundo, de la vida, y eso tiene que revisarse en los niños de manera constante. Reconocer que en esencia todos los niños del mundo son iguales, pero que cuando llegan a la escuela, cuando llegan a la familia, cuando llegan a la sociedad, sus formas de actuar, sus formas de aprender, de participar y de comunicarse siempre serán diversas. Mira que tú acabas de utilizar una analogía muy bella y es la del bosque. En ese bosque todos somos armonía. Las ramas de un color, las flores de otro, los diferentes cantos de los pájaros, todos tenemos una armonía y somos en ese bosque. Es una bella analogía para dar cuenta de esa diversidad en la que todos podemos ser incluidos. Sí. Huguito, una cosa Yo más. le, yo le, yo le uniría esa analogía, Ruth, ya que me preguntas, en esa observación del bosque, cuando tú eres capaz de deleitarte con esa armonía, pero también eres capaz de reconocer la belleza que hay en cada cual de los árboles que componen ese bosque, estás aceptando la diversidad. Bien. Huguito, hay una cosa y pues ustedes vienen a hacer un proyecto muy hermoso respondiendo a todo esto propuesto por el Programa de las Naciones Unidas frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es la educación de calidad y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Eso está traducido un poco en ese bello material que ustedes como institución empiezan a compartir y es la Biblioteca Azul para la Inclusión, una educación inclusiva por la diversidad y la paz. Entonces, el Colegio República Bolivariana de Venezuela empieza a poner al público toda esa experiencia, pero también todo ese valor ganado en unas prácticas exitosas de sus maestros. Cuando yo digo exitoso, no me refiero a que ha sido un camino plano, porque yo me imagino que ha sido un camino donde ha habido muchas cúspides, donde ha habido muchos, como decimos aquí nosotros, muchos bachecitos que pasar, pero también ha sido una experiencia exitosa porque los ha llevado a ustedes a decir, aquí hay un conocimiento y una producción de conocimiento que la ponemos al servicio de todos. Como les decía, al final vamos a dar el link para que ustedes sean visitados, pero además para que podamos aprender desde la construcción de ustedes. Yo quiero que me cuentes un poco sobre esa biblioteca azul, porque sé que es un proyecto que además nace también en compañía de una universidad de la ciudad de Cali. Bueno, ahí vamos a hablar también de todos esos apoyos y esas alianzas que empiezan a darse con otras instituciones, porque no nos podemos quedar solos, tenemos que buscar alianzas. Y entonces yo me adelanto algo para contextualizar y que tú nos cuentes en la voz del protagonista, no principal, porque yo creo que allí todos ustedes son protagonistas, pero sí del líder. Hay una colección azul, hay una flexibilización, también nos da la oportunidad de conocer la Biblioteca Azul, una normativa frente a toda la educación inclusiva. Y también empiezan a haber unos links. A mí me llama mucho la atención algo que hay allí y es un encuentro de saberes. De eso también quiero que nos cuentes. Pero bueno, te doy la palabra para que tú, en voz tuya, conozcamos la Biblioteca Azul. Bueno, quiero antes de eso contarte varias cosas. Lo primero es que en el colegio hemos tomado una decisión, bueno, dos decisiones colegiadas por parte de la gran mayoría de docentes, porque también quiero expresar acá que a veces se presume que cuando hay un proceso de educación para la diversidad, hay un compromiso 100% de todas las personas y eso no puede ser posible, porque como tú dices, las características del éxito no connotan que todo esté completamente perfecto. Nosotros nos equivocamos a diario, en ocasiones tenemos muchos conflictos con respecto al proceso de educación inclusiva, no todos están montados en el bus, como digo yo, o sea, muchos vamos montados en la chiva, cantando, alegrándonos, escuchando la maravillosa diversidad que es la música de nuestra institución, pero no todos estamos en eso. Pero hemos tomado nosotros en ese común de las personas que, que somos los profesores, docentes de apoyo, directivos y rector, la posibilidad de hacer gestión del conocimiento. Quiere decir convertir la práctica en teoría.
O sea, reconocer que la escuela tiene que empezar a escribir acerca de su experiencia, no despreciando lo que los pedagogos, los eruditos o las personas que están trabajando desde la educación, desde unos niveles de la academia, no estamos despreciando eso. Lo que queremos decir es que tenemos que empezar a gestar y a reconocer que el conocimiento derivado de la práctica pedagógica es tan importante como el conocimiento derivado de la academia y de la investigación. En ese sentido, hemos hecho la constitución de una comunidad de aprendizaje que nos ha permitido a lanzarnos y arriesgarnos a un proyecto en el cual han participado específicamente los docentes de apoyo. Eso quiero ser suficientemente claro. Una de las connotaciones que tiene, aparte de que los docentes de aula y las familias han transformado sus imaginarios, creencias, pero también sus prácticas, el colegio cuenta con un equipo transdisciplinar de docentes de apoyo que, como su nombre indican, apoyan la transformación de las prácticas educativas, apoyan la transformación de las prácticas cotidianas del colegio en reconocimiento de las capacidades de los niños. Y ahí vemos un concepto que es típico del Colegio República de Venezuela, es considerar que las capacidades están instaladas en los seres humanos, pero que nunca una capacidad puede ser revelada ni valorada si no existe una oportunidad que se le ponga al frente y que la potencie. En eso es una, digamos, una propuesta teórica de una autora que se llama Marta Nussbaum acerca de que las capacidades humanas son innatas y las capacidades humanas están con todos los niños cuando nacen. Todo niño que nace debe tener un lugar en la escuela porque tiene las capacidades suficientes, pero la escuela lo que tiene que hacer es dotar de todas las oportunidades, así lo denomina Marta Nussbaum y nosotros lo acogemos como un conocimiento básico, y esas oportunidades tienen que ver con adaptaciones, diversificaciones y flexibilizaciones curriculares tales que le permitan aprender según sus capacidades y según su contexto sociocultural. Por esta razón, durante más de 12 años, estos docentes de apoyo se dedicaron a crear adaptaciones curriculares para el aprendizaje de los estudiantes, unas derivadas de la consulta de muchos instrumentos que existen en la red, que están liberados, que los podemos usar porque están liberados precisamente para el acceso de toda la humanidad, como un conocimiento común de la humanidad, pero otros que hemos ido creando, que ellos han ido creando. Pues yo digo hemos porque tengo una identidad funcional en todo lo que significa un equipo de trabajo docente, pero que ellos han ido creando, y todo esto decidimos precisamente producto de la pandemia. Eso es una de las cosas maravillosas que nos deja una cuarentena, en términos de que este centro de documentación de la institución, que incluía adaptaciones curriculares, pictogramas, que incluía el libro azul, que incluía mi tesis doctoral, que incluía el libro azul Klein, que cuenta con toda la revisión documental de la política pública en educación inclusiva para Colombia, encontramos que lo venían a visitar a nuestra institución porque el centro de documentación existe de manera material en la institución y lo podían visitar cualquier persona que quisiera, docentes, docentes de apoyo, directivos, investigadores, y corrientemente nos visitaban más de 5 o 6 personas semanalmente, pero encontramos que el producto de la pandemia había una limitante para poder hacer consulta de este material, y por esa razón los profesores de apoyo, en específico 3 de ellos, los cuales quiero con absoluta certeza mencionar, se llaman Mauricio Molano, Andrea Toro y Nelson Garzón, docentes de apoyo que decidieron convertir ese centro de documentación hecho por ellos y por otros docentes de apoyo en la historia del colegio en una biblioteca virtual que tuviera acceso, en la cual pudieran tener acceso todas las Y personas. en buena hora porque es un documento que ha permitido mucha consulta a pesar de esta situación de salud mundial que tenemos. O sea, Sí, claro que sí. ustedes están cercanos a muchas comunidades a través de ese desarrollo que han hecho. Continúa, por favor. No, y entonces lo que hicimos fue diseñarla digamos, en un sitio web que nos posibilitara, pues, en lo que vamos de corrido, pues, alojarla allí, que pudiera tener que tuviera la posibilidad de las personas de entrar y de alguna manera interactuar amablemente con ellas. Como tú lo dices, tiene varios recursos para el aprendizaje completamente flexibilizados, tiene documentación específica con respecto a lo que significa la educación inclusiva, tiene los textos que ya Ruth les acaba de anunciar, que es el libro azul para la inclusión, como unos lineamientos que cualquiera puede conocer y puede ingresar y cualquiera puede citar, porque, insisto, es un libro publicado de manera libre para que pueda ser consultado y de alguna manera adoptado en algunas de sus condiciones. Pero también tiene las formas de cómo hacer un PIAR, o sea, un plan individual de ajustes razonables, que lo demanda el decreto 1421 a través de todas las instituciones públicas y privadas de educación inicial, básica y media del país. Y tiene un componente que se llama compartir saberes porque es lo que queremos a futuro. ¿Qué es lo que queremos a futuro? Que una biblioteca virtual de educación inclusiva o de educación para la diversidad
pues se alimente de las experiencias de flexibilización y adaptación que han hecho todas las personas, porque partimos de reconocer que son muchísimas las experiencias exitosas, pero una lástima es que la mayor parte de nosotros como docentes no las compartimos, no las visibilizamos y no las escribimos. Entonces esto es una forma no solamente para que todos tengamos la oportunidad de participar reconociéndonos como practicantes exitosos de la educación, sino colocarla al servicio de la humanidad en términos de que en algún futuro muy cercano, va a ser muy cercano, vamos a contar de qué manera todos los ciudadanos de Colombia, padres de familia que tienen experiencia como cuidadores, como profesores también, porque muchos docentes pueden tener hijos y tenemos hijos con algunas condiciones diversas en desarrollo, pero también investigadores, profesores de aula, profesores de apoyo, orientadores, directivos, docentes, y cualquier persona que tenga una experiencia que él considere que puede ser colgada allí para compartir saberes, bienvenida sea para esto. Hemos establecido inicialmente una alianza con el ICESI de Cali porque ha sido una organización que se ha conjugado con el Colegio República de Venezuela porque dentro de su facultad de educación, o lo que le llaman Escuela de Pedagogía, tienen una decisión muy importante, es que la formación de sus licenciados en esta escuela de formación en pedagogía está atravesada por un componente transversal que es la educación inclusiva y la educación para la diversidad. Entonces, desde hace algún tiempo hemos coparticipado en algunos seminarios, congresos, encuentros que nos han permitido recibir de ellos algunas cuestiones para el aprendizaje y que ellos reciban de nosotros para eso. Quisimos enlazarnos con ellos porque ellos tienen un espacio bien interesante que es llamémoslo como un espacio de reconocimiento de la diversidad de formas de aprender y de enseñar. Es como una especie de ludoteca en donde los profesores pueden ir a crear recursos educativos y materiales educativos como lo hemos hecho nosotros. Pero, producto del lanzamiento, tengo una excelente noticia. La directora de Inclusión a Poblaciones, que actualmente funge como directora en la Secretaría de Educación, nos ha hecho la propuesta de que la Biblioteca Azul va a ser parte de lo que significa el portal de la Secretaría de Educación de la estrategia Aprender en Casa. Eso quiere decir que ya vamos a pasar de tener un lugar pequeño donde los que es una preocupación que teníamos porque en algún momento, si no es un lugar robusto, pues no nos va a permitir la entrada de todas las propuestas que puedan entrar las personas, el alojamiento, porque una cosa que se quiere hacer es que yo tengo una biblioteca de educación inclusiva que la componen libros, artículos de todas las revistas de educación inclusiva del mundo. La tengo completamente sistematizada, producto precisamente de la investigación que hice en el nivel doctoral, y me gustaría que estuviera allí, no porque las personas no la puedan rastrear, no porque las personas no puedan hacer el trabajo de rastrear la información, sino que directamente como son títulos y textos colgados libremente en la web a través de muchos portales de investigación, pues qué bonito sería que también la Biblioteca Azul se alimentara de eso. Entonces, prontamente también vamos a ser parte de lo que significa la estrategia Colombia Aprende, la Secretaría de Educación del Distrito, que nos permitirá tener un sitio un poco más robusto que pueda alojar más y más posibilidades de ingreso a ella y, digamos, de hacer una consulta mucho más ágil también. Y tener mayor visibilidad, claro está, o sea, Claro que sí. vamos a ser muchos los beneficiados de ese aporte de ustedes. Yo tengo una pregunta Ojalá así sea. de continuar, Hugo. ¿Por qué azul? Muy bien. Qué bonita pregunta. El Colegio República de Venezuela es un colegio que se afincó inicialmente en la atención de niños con trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista a nivel universal, eso quiere decir a nivel planetario, tiene una identificación con el color azul. Posteriormente a que empezamos con este proyecto hace 25 años, digamos, la condición orgánica de los símbolos que hay en la institución, todos fueron de alguna manera por parte de la comunidad porque ha sido una cuestión de carácter participativo. Yo no hice parte de esa, quiero decir, cuando llegué a la institución ya estaba, me parece muy loable, es que la participación con toda la comunidad, padres de familia, estudiantes, fueron mirando hacia que la bandera tuviera los colores azules. Como ustedes se dan cuenta, nuestro escudo tiene el color azul, y definitivamente logramos que en final un logotipo de esta naturaleza, que es el que me acompaña atrás mío, esto es un pictograma. Les quiero explicar qué significa un pictograma. Un pictograma es una iconografía, es un dibujo, es una imagen que utilizan la mayor parte de los niños que tienen limitaciones en la comunicación verbal y que de alguna manera, o limitaciones en cualquier tipo de comunicación, digamos, es una alternativa de comunicación que existe a nivel universal, porque recuerden ustedes que una es hacer las señas, el lenguaje de señas, pero no siempre el lenguaje de señas o la
programas son usados únicamente por personas que son sordas, sino que también pueden ser usados por personas que escuchan muy bien, comprenden lo que dicen, pero que su trastorno neurológico compromete los sistemas de comunicación verbal o inclusive los sistemas de comunicación escritos a través de la elaboración de textos escritos en el lenguaje castellano. Entonces, lo que se opta es porque los estudiantes puedan, o las personas puedan usar sistemas pictográficos como el de todas. Entonces les quiero contar que ese es nuestro símbolo, así es como nos entendemos, así es como todos los niños se pueden comprender. Cuando yo muestro esta imagen, todos en nuestra institución sabemos que estamos hablando del Colegio República de Venezuela. Es más, cuando unas personas que han ido a nuestro colegio y observan el colegio, porque inclusive hace parte de la infraestructura y de la fachada, todo el mundo sabe que eso se hace referencia al Colegio de Venezuela porque nos reconocemos con la entidad que allí está. Por esta razón no somos Bueno, azules. esa es una buena historia para conocer el contexto de la experiencia. Hugo, particularmente, bueno, aquí tú sabes que nos están escuchando muchas familias, muchos docentes, y bueno, Creciendo Juntos Familia y Escuela intenta hacer como desde este programa, una de las actividades de esa estrategia que lleva su nombre es este programa y hemos querido a través de este programa pues crear ambientes familiares y escolares saludables, porque el compromiso de esos ambientes está en todos nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿cómo defines tú o cómo participa la familia en este proyecto que ustedes como docentes han liderado? Yo tengo que advertir que dentro del proceso de desarrollo de comunidades de aprendizaje, que es una de las intencionalidades que nosotros tenemos, aparte de ser una comunidad que genera conocimiento propio, es la posibilidad, estamos orientando nuestros currículos a la constitución de una comunidad de aprendizaje. Uno de los componentes de esa comunidad de aprendizaje con los cuales hemos tenido mayor dificultad en la articulación es la familia. Pero no es porque la familia no quiera, sino porque en definitiva tenemos una organización social y cultural en el sitio donde está instalado nuestro colegio, que hace que nuestras familias se vean obligadas a salir papá y mamá a trabajar. Muchos de nuestros niños permanecen solos. Tengo que contarles que nosotros, aparte de todas las condiciones diversas del desarrollo que acabo de enunciar a nivel ontológico, pues tenemos un colegio que atiende el 30% niños de migración forzada interna en Colombia y niños de migración externa como de la hermana República de Venezuela. Eso quiere decir que 1000 estudiantes que en este momento tengo con el colegio, 300 niños son migrantes, internos y externos. Pero también algunos de ellos, no te voy a decir cuántos, ni el porcentaje, son hijos de las trabajadoras sexuales que operan en el lugar donde está enclavado el colegio. Pero también algunos de esos, de otros, son parte de los 5 hogares de protección que existen en la localidad de Los Mártires, específicamente en el barrio Santa Fe. Eso quiere decir que son niños que no tienen familia nuclear, que tienen otras formas de familia en la cual su mamá es la directora o el director de el centro de acogida que tienen estos niños, y que no estoy hablando de 2 o 3, estoy hablando de más de 70 niños y jóvenes que pertenecen a este tipo de hogares y que están en nuestra institución. Ese Por eso tipo es de mi pregunta, variabilidad. por eso es ¿Sí? mi pregunta, Hugo, por eso es mi pregunta, porque parecería muy obvia, o sea, ¿cómo no va a participar la familia? Pero yo quiero que tú nos contextualices, y gracias por hacerlo, a esa familia, pero con todo y esa situación de esa familia, ustedes han logrado un desarrollo. Entonces, síguenos Sí, contando porque me parece importante sí, para que sepamos que las condiciones a veces en las que estamos no pueden ser una barrera para que no hagamos, para que no construyamos, exactamente. sino que esas situaciones sean una potencia para nosotros construir esos sueños que queremos. Sigue, Sí, por a eso me quería referir. Aún con todas, digamos, las evidencias que tenemos de una estructuración familiar diversa también, que no podría ser de otra manera, porque finalmente es un colegio que está marcado por la diversidad. Lo primero que tuvimos que cambiar es precisamente las creencias acerca de lo que significa la familia. Entonces, para nosotros familia, por ejemplo, es cuando nos llega una persona transexual que hace parte de la regulación o el cuidador de 5 de sus hijos, cuando nos llega una madre soltera, que es muy común encontrarlo, cuando nos llegan familias nucleares, pero que son migrantes y tienen otro tipo de condiciones con respecto a la posibilidad de articularse directamente con la escuela en sus tiempos, en sus espacios, inclusive en su forma de comunicación, porque muchos de ellos de alguna manera vienen
pues con una serie de resistencias y con una serie de prevenciones con lo que respecta a construir comunidad. Y eso es el primer paso que hay que dar con respecto a un colegio que quiera articularse con la familia para el desarrollo de las potencialidades de sus niños y de sus jóvenes. Pero después de, digamos, de superado un poco ese paso, hay que planear estrategias que le permitan a los padres de familia o a la familia participar realmente en los procesos educativos, no solamente en el interior de la institución, sino cuando los estudiantes salen de ella y de alguna manera tienen ellos que potenciar ese tipo de aprendizajes que reciben en la institución allí en la familia. Esto lo hemos hecho a través de dos cosas, un proyecto maravilloso que nace precisamente de los docentes, porque son ellos los que día a día están imaginando, están creando, están co-creando, están innovando, fue crear un programa que se llama Padres que Aprenden de Padres. Así como existe un programa a nivel distrital y a nivel nacional, yo creo que a nivel universal que dice profesores que aprenden o maestros que aprenden de maestros, nosotros hemos hecho un programa que se llama Padres que Aprenden de Padres porque es una forma de atraer un padre de familia que recién llega a la escuela y que es apoyado por aquellos que llevan sus hijos, llevan con sus hijos mucho tiempo integrando la comunidad y que de alguna manera, vuelvo a insistir, rebajan un poco la resistencia, rebajan un poco los miedos y la timidez a afrontar que su hijo tiene una condición diversa y que no tiene por qué avergonzarse ni por qué creer que con él toca más difícil, porque no toca más difícil. Con los niños que tienen condiciones diversas del desarrollo no toca más difícil. Es más complejo entenderlos y saber qué oportunidades tenemos que dar. Y otro elemento que tenemos fuerte es que creamos una escuela de padres en las cuales a través del servicio de orientación los profesores, los padres de familia pueden participar en desarrollo de talleres de formación, de interacción y de participación específicamente referidos a eso, a la educación para la diversidad. Una cosa que yo quiero ser preciso acá para que tengan en cuenta cómo es la labor de trabajo con las familias, es que el Colegio República de Venezuela no tiene un proyecto de educación inclusiva. Nuestro proyecto educativo institucional es inclusivo. O sea, nuestro reconocimiento de la diversidad es en todos los sentidos y bajo todas las dimensiones. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que todos los talleres de padres, todos los talleres de formación, las jornadas pedagógicas de nosotros los profesores, siempre tiene que llevar el hilo conductor de educación para la diversidad. No podría ser de otra manera que empezáramos a cambiar la estructura de la cultura institucional y el clima institucional, pero por esa manera. Entonces, nuestra escuela de padres nos ha posibilitado un acercamiento más a las familias precisamente porque ese acercamiento se posibilitan tanto los talleres, tienen una intencionalidad específica. Los padres de familia saben que cada vez que van a recibir un taller son estudios de caso, situaciones, juegos de roles que les permiten decir, yo estoy en curso, yo soy un actor de esto que está pasando acá. Y digamos, no estoy alejado de las condiciones que me están dando al frente, sino que estoy viviendo lo que la misma escuela vive a diario. Bien, Hugo, quisiera que nos comentaras, bueno, pues yo celebro ese proyecto de padres que aprenden de padres porque tú sabes que una de mis líneas es cómo configurar y cómo, digamos, hacer esa alianza familia y escuela que me parece tan crucial. Yo quiero hacerte una pregunta. Con los estudiantes, yo quisiera que nuestra audiencia supiera cómo es esa interacción, porque sabemos que las interacciones tienen que cambiar y las interacciones cuando pensamos desde la escuela inclusiva tienen que cambiar. O sea, tenemos que disponernos como seres humanos de otra manera para asumir la diversidad. ¿Cómo es la interacción entre los estudiantes en ese contexto escolar? Mira, otro de los principios básicos de la educación para la diversidad, aparte del enfoque del derecho, es el reconocimiento que a la escuela todos van a hacer varias cosas. Una de las primeras cosas que los seres humanos van a la escuela a hacer es aprender. Otra es a comunicarse, otra es a socializar y otra a participar. Uno de los elementos claves de la educación inclusiva, y eso está completamente detallado, como lo dice la frase cliché, está científicamente comprobado por muchas investigaciones, es que cuando uno transforma una escuela en una escuela que acepta la diversidad de las personas y que hace procesos de educación para precisamente ampliar las capacidades y las oportunidades de las personas, no solamente tiene un efecto profundo sobre aquellos que son recibidos y acogidos, sino que tiene un efecto profundo sobre aquellas personas que son consideradas neurotípicas porque su formación ciudadana y su formación personal es mucho más enriquecida. Con esto te quiero decir que cuando usted observa mi institución, o sea, cuando uno entra al Colegio República Bolivariana de Venezuela y hay un reporte, esos reportes que tenemos que hacer año por año en el DANE, encontramos que no hay violencia intraescolar, que si hay conatos, que hay conflictos como en todas las organizaciones sociales. O sea, una organización social sin conflicto no puede ser organización social, porque no estamos exentos de tener conflictos.
pero los estudiantes resuelven al máximo sus conflictos a través del diálogo. Nuestros estudiantes resuelven inclusive sus propias necesidades a través del sistema de la cooperación. Nuestros estudiantes aprenden a ser solidarios, aprenden a aceptar la diferencia. Para ellos ya no es extraño la presencia de una persona que tenga altísimas características que lo hagan diverso. Para ellos no es extraño las opciones que escogen los jóvenes en su condición sexual, por ejemplo. Para ellos ya no es extraño la presencia de una persona con un color de piel diferente, porque eso se ha reducido al máximo, y es maravilloso observar cómo cuando le preguntan a un niño, perdón, no a un niño, a un joven que ya ha transitado 9, 10 años en la institución, ¿por dónde están los niños con autismo? Lo primero que le responden a la persona que les pregunta es, ¿qué es el autismo? No como una forma de decirles yo no sé qué significa autismo, sino porque ellos terminan por reconocer de manera muy fuerte que en su colegio no existen niños con autismo, que en su colegio no existen niños negros, que en su colegio no existen niños migrantes, que en su colegio no existen niños hijos de tal o cual, sino que existen personas, y esos son lo que están observando en la institución. Entonces creo que uno de los valores fundamentales que no es agregado, es un valor fundante en lo que significa educación para la diversidad, es reconocer que no solamente le estamos garantizando el derecho a la educación de los tradicionalmente marginados, sino los que están en la escuela y son acogedores, terminan transformando sus vidas también en una formación ciudadana de altísima calidad. Hugo, en el documento, en la página que yo veo de la Biblioteca Azul, hay una frase muy bella y con esta quiero, digamos, que entremos en esa parte donde te pido que des algunas recomendaciones a las familias, a los maestros, a los niños y a los jóvenes. Hay una frase que dice, hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno. Creo que tú tocaste ahorita el tema de los estudiantes y es, ellos miran a los demás como diciendo, ¿qué me quieres preguntar? Porque eso ya no es acá. Hay lugares que se quedan en uno y yo pienso que esta impronta que deja tu colegio son de esos lugares que se quedan en las personas que por allí han no solo transitado, sino vivido el colegio. Entonces, yo quisiera que a través de esa frase tú nos des un mensaje a todas las familias, a los maestros, a nuestros niños y a nuestros jóvenes sobre esa implicación en la escuela diversa, sobre no solo en la escuela, sino una sociedad diversa que necesitamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y es la invitación para todos, padres de familia, profesores, sobre todo profesores, directivos, docentes, debemos reconocer que la sociedad occidental es una sociedad que normalmente saca del centro aquellos que se suponen diferentes, pero que son diversos. Somos una sociedad prejuiciosa, somos una sociedad que discrimina y que excluye. Inclusive nosotros mismos podemos ser sujetos o pudimos haber sido sujetos en algún periodo de nuestra vida de procesos de marginación, de exclusión o de rechazo. Ese primer reconocimiento no es para banalizar las barreras que existen todavía para los niños y para que los niños lleguen a la escuela en cualquier condición, en cualquier situación. Es para que nos reconozcamos que nosotros somos los primeros agentes de cambio, que nosotros como padres de familia, como docentes e integrantes de esta sociedad, tenemos que cambiar los imaginarios acerca de la diversidad de la humanidad, de la diversidad del humano. Y el primer gran paso después de eso es reconocernos a nosotros mismos como diversos, saber que tenemos muchísimas cualidades, pero que también, al igual que el resto del mundo, el resto de seres humanos, tenemos muchísimas limitaciones. Que igual que nuestros intereses son válidos los intereses de las demás personas. Que igual que los sueños de libertad y los sueños de alcanzar cualquier futuro deseable de las personas son tan válidos como los de nosotros. Y que si nosotros tenemos una acción que cumplir, es reconocer qué estamos haciendo como sujetos de la sociedad para lograr que esos seres humanos que tradicionalmente han sido excluidos de la escuela lleguen a ella. Primer paso, llegar es entrar, darle un buen nivel de acogida. Segundo, instaurar todas las posibilidades de oportunidad para que esos niños entrando a la escuela estén bien, porque mal haríamos en colocarle una etiqueta a una escuela de educación inclusiva y los niños llegar y recibir una doble discriminación. Que eso es lo que normalmente acontece, y perdona que te lo diga en este momento, pero acontece mucho en muchas escuelas del país, que decidimos por orden de lo decretado en el 1421 o porque la figura de la política pública nos lo impone, de colocarle una etiqueta a la educación como educación inclusiva, pero los niños siguen de alguna manera despreciados, marginados y no van a la escuela a hacer lo que tienen que hacer, que es ser felices, sentirse acogidos y estar en absoluta armonía
el bienestar con los demás estudiantes. Y una recomendación es, no tengamos resistencia, porque finalmente lo diverso está en nosotros mismos y algún día la escuela tendrá que llegar a ser así. Qué mejor sería que nos anticipáramos? Anticipémonos a cualquier cosa que pueda suceder, ya que nos lo van a imponer, entre comillas, ya que nos lo van a obligar o que la misma sociedad tendrá que vivir en algún momento hacia ser una sociedad con mayor aceptación a la diversidad, pues qué mejor que nosotros seamos los que pongamos la primera piedra. Segundo, si tenemos miedo frente a eso, acerquémonos a los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, cualquier persona que tenga una condición diversa y evidenciemos que no son nada diferente a nosotros. Sueñan, aspiran, se interesan por las mismas cosas que nosotros. Lo que pasa es que las formas de comunicarse, las formas de operar en el mundo, las formas de poder hacer las cosas en el mundo son diversas, pero son personas tan valiosas como nosotros lo podemos ser. Y en ese sentido, pues de alguna manera podemos cambiar esos miedos por una gran oportunidad, que es las ganas de poder participar en proyectos de esta naturaleza. Y lo tercero, para aquellas personas que saben que lo quieren hacer, que saben que pueden ser políticamente correctos, que de alguna manera tienen timidez frente a muchas presiones que pueden ser, porque aquí hay muchas presiones de ciertos sectores de la sociedad, así como hay unos movimientos maravillosos, activistas, dentro de los cuales me cuento yo y se cuenta mi institución, porque mi institución es en última se configura como un equipo activista de lo que significa la educación para la diversidad. Hay que reconocerlo que también hay movimientos que se oponen al desarrollo de la educación para la diversidad porque consideran que la educación homogenizante, la educación tradicional, aquella que definitivamente selecciona las capacidades para ser educadas en algún momento de la escuela, pues también digamos que sigue cobrando fuerza. Entonces yo estoy seguro que muchos docentes, muchos padres de familia siguen teniendo esa timidez porque precisamente intuyen que es ser políticamente incorrecto si se arriesga y si lo hace y si es capaz de colocarse la bandera y colocar la bandera y llevarla a buen término. Yo creo que no, yo creo que es una gran oportunidad que la sociedad colombiana necesita, o es una gran oportunidad por la que está trabajando, no solamente de manera coyuntural, porque sí puede sonar de manera coyuntural. Yo creo que es una oportunidad estructural para que la sociedad colombiana comprenda que si desde la educación comenzamos por transformar los imaginarios y las creencias de nuestros niños, en menos de poco tiempo podremos tener una sociedad mucho más justa y más equitativa. Y eso depende de la escuela. La escuela es el nicho por excelencia para la formación de ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos comparten su vida con personas altamente diversas y ellos mismos se consideran altamente diversos, ténganlo por seguro que en 10 o 15 años tendremos jóvenes que le apuestan a una sociedad diferente, a una sociedad igualitaria en términos de derecho, a una sociedad equitativa en términos de oportunidad y a una sociedad que reconoce la diversidad por encima de cualquier cosa del humano. Hugo, mil gracias. Yo quiero hacer un reconocimiento a todo ese trabajo que tú has venido liderando y a todo tu equipo docente, a todas las familias que se han unido a este proyecto para hacer realmente de la educación una educación con calidad en una educación, con una educación inclusiva. Quiero terminar preguntándote algo, Hugo, y es porque yo siento que detrás de cada apuesta profesional que nosotros tenemos es también una apuesta con un referente de vida de nosotros como maestros. ¿Por qué la inquietud de Hugo por toda una escuela inclusiva? ¿De dónde nace esa inquietud de Hugo por una escuela inclusiva? Si me hubieras preguntado hace 3 años, cuando inclusive era estudiante todavía del doctorado, quizá no te lo hubiera respondido con honestidad. Pero precisamente por la invitación que hago yo del reconocimiento de los seres humanos como diversos, debo decirte que fui un estudiante con condición de discapacidad. Fui un niño que tuve transitoriamente condiciones de discapacidad y eso me llevó a tener una escuela y específicamente una maestra en la escuela que orientó mi vida hacia la consecución de mis sueños y de mis aspiraciones. Y la segunda maestra que la tuve en la casa fue mi madre, la cual me dijo todo el tiempo con su actitud: aquí no hay ninguna barrera que te impida correr y que te impida alcanzar tus sueños. Cuando yo crecí, a mis 14 años, decidí que quería ser maestro y finalmente siempre tuve la idea de aportarle a una educación para la diversidad, solamente que desde las instituciones que inicialmente atravesé como docente de aula, soy licenciado en biología,
y fue profesor de aula en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, después fui coordinador. Quizá la estructura de la cultura escolar no me permitía tener digamos, una adhesión suficiente y certera frente a lo que significa educación para la diversidad. Ya te lo dije, le doy gracias a la vida, le doy gracias al universo, le doy gracias a todas las posibles creencias que ustedes, los que me están escuchando, tengan, porque la vida me llevó a estar en la institución que yo merecía estar, en términos de que me estaba retando y me estaba diciendo, reconócete de una vez por todas como un ser humano diverso y haz el trabajo que tienes que hacer por los niños y las niñas que tanto lo necesitan. Bueno, yo creo que ha sido una bella oportunidad, Hugo, para todos los que nos están viendo en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, de reconocer una historia de un maestro y cómo su liderazgo en una institución ha trascendido. Y hay un equipo de maestros soñando con él y hay un equipo de familias, porque eso somos toda una familia en una comunidad escolar que deben tener sueños mancomunados, que deben tener sueños juntos, que se ayudan mutuamente y se reconocen mutuamente. Y yo creo que tu colegio, ese contexto es un ejemplo de esa comunión, de esa comunidad y de ese compromiso. Yo te agradezco, Hugo, el haber estado aquí, el haber participado con todas estas ideas que muy seguramente son un aporte para quienes nos escuchan, para que creamos en una educación inclusiva y poco a poco seamos partícipes en esa educación inclusiva. Yo los espero Muchas en una gracias. próxima. Muchas gracias a ti por la invitación, porque esto nos permite cumplir con uno de los propósitos grandes que tiene la institución educativa, que es compartir saberes. Y frente a lo que acabas de hacer, los reconocimientos, por supuesto que reconozco a mis profesores, siempre serán la voz de todo lo que ha acontecido en el colegio. Yo lo único que hago es relatar todo lo que ellos hacen. Pero yo quiero hacer un reconocimiento antes de que cierres, por favor, porque el conocimiento emerge desde la posibilidad de interactuar con los niños. Los niños son los que hacen la escuela. Mis niños y mis jóvenes son los que me han posibilitado a mí como rector, a todos los 80 maestros a Soñar, desarrollar este proyecto, porque soñar. ellos son los que nos permiten soñar. Y son los que todo el día nos están jalando la pita y nos están diciendo, recuerde que estamos acá, porque sus sonrisas son las que nos permiten decir que lo estamos haciendo bien. Sí, así es, Hugo. Realmente todos los sueños que construimos los maestros es inspiración, inspiración en los niños, en un mejor ambiente para ellos y no en un mejor futuro, sino en un mejor presente desde hoy Presente para para ellos. ellos, porque su presente va a marcar indudablemente todas las apuestas que ellos tengan como personas. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Yo los espero en una próxima emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Acompáñenos todos los domingos a seguir aprendiendo y construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Gracias.
tienes que hablar, yo te comprendo. Mensajero del sol, de un cielo